Evangelio de hoy. Miércoles 29 de enero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 4, versículo 1 al 20. Jesús comenzó a enseñar de nuevo junto al lago. Una gran multitud se reunió a su alrededor, tanto que él subió a una barca. Y se sentó en ella, mientras toda la multitud estaba en la orilla. Les enseñaba muchas cosas con parábolas, y les decía en su enseñanza: Escuchen. Salió un sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó y, por falta de raíz, se secó. Otra parte cayó entre las espinas. Y éstas crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Otra parte cayó en buena tierra, brotó, creció y dio fruto. Y produjo 30, 60 y hasta 100 por uno. Y decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. Pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas. Para que miren y no vean, oigan y no entiendan. No sea que se conviertan y se les perdone. Y les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la escuchan, enseguida viene Satanás. Y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, la reciben enseguida con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos y son inconstantes. En cuanto sobreviene una tribulación o persecución, a causa de la palabra, inmediatamente caen. Otros reciben la semilla entre las espinas. Son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el atractivo de las riquezas y las demás pasiones los invaden. Y ahogan la palabra, y ésta queda sin fruto. Finalmente, los que han recibido la semilla en tierra fértil son aquellos que escuchan la palabra, la reciben y dan fruto. Unos 30, otros 60, otros 100. La semilla como símbolo de la palabra de Dios. En esta parábola, Jesús nos presenta la palabra de Dios como una semilla. Algo aparentemente pequeño y sencillo, pero con un potencial inmenso de transformación y vida. La semilla tiene dentro de sí todo lo necesario para crecer y dar fruto. Pero su éxito depende del terreno en el que caiga. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición para recibir la palabra. ¿Cómo es el terreno de nuestro corazón? Jesús describe 4 tipos de terreno, cada uno representando diferentes actitudes frente a la palabra de Dios. Estos terrenos no son solo descripciones de personas diferentes, sino que pueden representar estados de nuestro propio corazón, en distintos momentos de nuestra vida. Es un llamado a examinarnos constantemente y a trabajar en las áreas que necesitan conversión y apertura. El borde del camino, el peligro de la indiferencia. El primer terreno, el borde del camino, representa a aquellos que escuchan la palabra pero no la entienden o no la valoran. Satanás, simbolizado por los pájaros, se lleva rápidamente lo que fue sembrado. Este terreno refleja la indiferencia o la distracción. Un problema común en nuestro mundo actual lleno de ruidos y distracciones.
Para evitar convertirnos en este terreno, necesitamos cultivar un corazón atento y receptivo. Esto implica dedicar tiempo a la oración, la reflexión y la escucha activa de la palabra, permitiendo que ésta penetre en nuestra vida y transforme nuestro pensamiento y acciones. El terreno pedregoso, la inconstancia en la fe. El terreno pedregoso simboliza a quienes reciben la palabra con entusiasmo inicial, pero no tienen profundidad. Cuando llegan las dificultades, su fe se desvanece rápidamente. Esto nos recuerda que la fe no es solo emoción, sino un compromiso profundo y constante que requiere raíces sólidas. Para evitar la superficialidad, necesitamos nutrir nuestra fe a través de una vida sacramental activa, la lectura frecuente de las Escrituras y una comunidad que nos apoye en nuestro camino espiritual. La perseverancia es clave para que la semilla pueda crecer incluso en tiempos de prueba. Las espinas, las distracciones y tentaciones del mundo. El tercer terreno, lleno de espinas, representa a quienes escuchan la palabra. Pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres del mundo ahogan su crecimiento. Este es un desafío constante, ya que vivimos en un mundo que nos bombardea con mensajes y prioridades que compiten con los valores del reino de Dios. La solución está en practicar el desapego y mantener nuestras prioridades claras. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, las demás cosas encuentran su lugar. La palabra de Dios debe ser el filtro a través del cual evaluamos nuestras decisiones y estilos de vida. La tierra fértil, el fruto del compromiso. Jesús describe la tierra fértil, donde la semilla produce fruto en abundancia. Este terreno representa a quienes no solo escuchan la palabra, sino que la hacen vida, permitiendo que transforme su corazón y acciones. El fruto no es uniforme. Jesús menciona que algunos producen 30, 60 o 100 por uno. Esto nos enseña que no todos están llamados a rendir el mismo tipo de fruto. Pero todos somos llamados a dar lo mejor de nosotros, según los dones y circunstancias que Dios nos ha dado. El misterio del reino y la gracia de comprender. Jesús señala que a los discípulos se les ha concedido conocer el misterio del reino de Dios, mientras que otros lo escuchan en parábolas. Esto no significa exclusión, sino un llamado a la apertura y al deseo de profundizar en la verdad. Aquellos que están dispuestos a escuchar y buscar serán transformados por la palabra. La gracia de comprender el mensaje de Jesús no es algo que podamos dar por sentado. Es un regalo que requiere nuestra colaboración activa, abriendo nuestro corazón y permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe. Esta comprensión no solo es intelectual, sino existencial. Implica un cambio en nuestra forma de vivir. El sembrador y su generosidad, una imagen de Dios. El sembrador de la parábola representa a Dios, quien siembra su palabra con generosidad y sin restricciones. No discrimina entre los diferentes terrenos, sino que lanza la semilla en todas partes, confiando en su poder transformador. Esta generosidad nos muestra el carácter inclusivo y misericordioso de Dios, quien no deja a nadie fuera de su invitación al reino. Dios no se desanima ante la dureza del camino, las piedras o las espinas. Su amor es constante, y su semilla tiene la capacidad de dar fruto en los terrenos más inesperados. Esto nos enseña a imitar su paciencia y confianza.
especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles o nos sentimos desanimados al compartir el mensaje del Evangelio. La parábola como espejo de nuestra vida espiritual. Esta parábola no solo describe la respuesta de las personas a la palabra de Dios, sino que también actúa como un espejo de nuestra vida espiritual. Todos tenemos momentos en los que nuestro corazón es como el camino duro, las piedras o las espinas. Sin embargo, también tenemos la capacidad de convertirnos en tierra fértil, si permitimos que la gracia de Dios actúe en nosotros. La vida espiritual requiere un proceso constante de conversión y crecimiento. Reconocer nuestras debilidades y trabajar en ellas. Con humildad nos ayuda a preparar el terreno de nuestro corazón para recibir la palabra con mayor profundidad. Esto implica eliminar las espinas que nos distraen, romper la dureza de nuestro orgullo y permitir que las raíces de la fe se profundicen en nuestro interior. La importancia de la comunidad en el crecimiento de la fe. Aunque la parábola se centra en la relación individual con la palabra de Dios, también nos recuerda la importancia de la comunidad. La tierra fértil no se forma de manera aislada. Necesita cuidado, nutrientes y apoyo. De un mismo modo, nuestra fe crece cuando estamos en comunión con otros creyentes, que nos animan y sostienen en nuestro camino espiritual. La comunidad cristiana es un espacio donde la palabra de Dios se proclama, se vive y se comparte. Es un lugar donde podemos encontrar inspiración, corrección fraterna y apoyo mutuo. Al participar activamente en nuestra comunidad de fe, nos ayudamos unos a otros a dar fruto abundante para el reino de Dios. El reino de Dios como fruto visible. Cuando la semilla cae en buena tierra y da fruto, vemos una imagen concreta del reino de Dios en acción. Este reino no es algo abstracto o lejano. Se hace visible en las obras de amor, justicia, perdón y reconciliación, que brotan de aquellos que han recibido y vivido la palabra. El fruto de la semilla no es solo para beneficio personal, sino para el bien de toda la humanidad. Así como una planta da alimento, sombra y oxígeno, los frutos del reino transforman el mundo, sanando heridas, derribando muros de división y mostrando el amor de Dios en acción. Nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de la presencia de Cristo en medio de la humanidad. El papel de la libertad humana en el crecimiento de la semilla. Un aspecto fundamental que esta parábola resalta es el papel de nuestra libertad para responder a la palabra de Dios. Aunque el sembrador siembra con generosidad, la calidad del terreno depende de nuestra disposición para recibir y cuidar la semilla. Dios no fuerza su mensaje en nosotros. Respeta nuestra libertad para aceptarlo o rechazarlo. La semilla y el proceso de transformación interior. El crecimiento de la semilla no es un evento inmediato, sino un proceso gradual que requiere tiempo y dedicación. Esto nos enseña que la transformación espiritual es un camino continuo, no un cambio instantáneo. Dios trabaja en nosotros de manera progresiva, ayudándonos a crecer en fe, esperanza y amor. Al igual que el agricultor debe esperar con paciencia el tiempo de la cosecha, nosotros debemos confiar en que la obra de Dios en nuestra vida dará fruto en el momento adecuado. La paciencia y la perseverancia son virtudes esenciales en nuestra relación con Dios, especialmente cuando enfrentamos dificultades o momentos de sequedad espiritual. El llamado a examinar nuestro corazón regularmente
La parábola nos invita a realizar un examen constante de nuestro corazón, para identificar qué tipo de terreno estamos ofreciendo a la palabra de Dios. ¿Hay dureza que necesita ser ablandada? ¿Hay espinas que deben ser eliminadas? Este examen no es motivo de culpa, sino una oportunidad para crecer y mejorar. La oración y la introspección nos ayudan a identificar las áreas de nuestra vida que necesitan sanación y conversión. Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos trabajar en estas áreas, permitiendo que nuestro corazón se convierta en un lugar fértil, donde la palabra pueda echar raíces profundas y producir frutos abundantes. La fecundidad del reino como obra colectiva. Aunque la parábola se centra en la respuesta individual a la palabra de Dios, también podemos interpretarla desde una perspectiva comunitaria. Cuando cada miembro de la comunidad cristiana se convierte en tierra fértil, el reino de Dios crece y se expande de manera significativa. Cada fruto individual contribuye al bien común, y juntos damos testimonio del amor de Dios al mundo. La iglesia es el terreno donde la semilla de la palabra debe crecer y dar fruto. Esto requiere un esfuerzo colectivo para crear un ambiente donde todos puedan escuchar, comprender y vivir el mensaje del Evangelio. En este sentido, cada creyente tiene la responsabilidad de ser un buen terreno y de ayudar a otros a hacerlo también. Una llamada a la perseverancia. Finalmente, la parábola nos enseña la importancia de perseverar en la fe. La semilla no da fruto de inmediato, requiere tiempo, cuidado y paciencia. En el camino de la vida cristiana, enfrentaremos desafíos, tentaciones y momentos de duda. Sin embargo, si permanecemos fieles, confiando en la acción de Dios en nuestra vida, veremos los frutos abundantes que Él desea para nosotros. La perseverancia es una virtud que nos mantiene enfocados en el objetivo final, vivir plenamente en el amor de Dios y participar en la construcción de su reino. A través de la oración, los sacramentos y la meditación constante de la palabra, podemos mantenernos firmes, superando los obstáculos que encontramos en el camino. Oremos. Señor Jesús, tú eres el sembrador generoso, que siembra la palabra en cada rincón de nuestro corazón. Ayúdanos a ser tierra fértil, dispuestos a escuchar, recibir y vivir tu mensaje. Líbranos de la distracción, la superficialidad y las preocupaciones que ahogan tu semilla. Danos raíces profundas para perseverar en la fe, incluso en medio de las dificultades. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu amor, produciendo frutos de justicia, paz y bondad en este mundo. Amén.